La inmigración, una de las temáticas que ha generado más problemas, como también debate en los últimos tiempos, siendo tan solo desplazado, aunque tiene relación por supuesto, por la delincuencia como una prioridad ciudadana. Y en medio de todo eso, el gobierno de Gabriel Boric anunció el envío, y ya está afirmado y confirmado, de militares al norte de Chile para cuidar la frontera, aunque hay que ver que esto más bien es un volador de luces, un tema de imagen, porque se le puso una serie de normas que en la práctica hace que estén ahí para estar presentes, no va a tener un efecto real, eso lo vamos a analizar, al mismo tiempo que se está anunciando que se estaría cerrando el central de Punta Peuco, la cárcel de Punta Peuco, donde hay muchas personas que están encarceladas por violaciones de derechos humanos durante el periodo de Pinochet. Y eso podemos tomarlo en cuenta con las reformas carcelarias que son necesarias en Chile y que podemos dar el ejemplo de Nayib Bukele con sus reformas para el camino que se debe seguir. Todo eso lo vemos a continuación. Es algo sabido que hay numerosos problemas que han venido por parte de la migración. Ahora, esto es un problema que hace tiempo se está arrastrando y que no se ha enfrentado de manera efectiva. Más allá de que todos los tiempos ha habido inmigración en Chile de distintas comunidades, los traslados, podríamos decir, poblacionales más fuertes comenzaron con Bachelet, con la llegada masiva de haitianos, que siempre ha sido un poco sospechoso como llegaron en masa de un país tan lejano, siendo que no había comunidades previas de haitianos aquí, y con lo de los sobres amarillos, eso nunca se ha investigado demasiado. Posteriormente, las masas poblacionales que llegaron de Venezuela tras la visita de Piñera a Cúcuta, que fue un legado que dejó ese gobierno, y simultáneamente también una gran cantidad de personas que de Colombia llegaron a Chile en todo ese proceso, y que ha continuado durante el gobierno actual. Y aunque se vio una baja comparado a años anteriores, con lo que fue la cantidad de gente que ingresaba al país, tomando en cuenta el estallido que generó que fuera el país mucho más inestable, la situación decadente a nivel económico y laboral que se estaba dando, de todas maneras siguen entrando personas y hay una crisis migratoria que sigue hablando, aunque, como mencionamos al inicio, queda un poco desplazada por el tema de la delincuencia. Pero en medio de todo eso, también como el tema migratorio toma su relevancia, el gobierno anunció medidas más duras, supuestamente, vamos a ver que no es tanto así, que va de la mano del envío del ejército, de las Fuerzas Armadas en general, a la frontera norte, supuestamente para controlar mejor el tema migratorio. No solo por las masas de personas que van ingresando, sino también por los numerosos problemas que han venido por parte de organizaciones de narcos, organizaciones criminales internacionales que han ido ingresando al país y que ha generado que nuevos delitos que antes no estaban presentes en Chile, como el sicariato, crezcan con más fuerza. Y aunque esto de buenas a primeras suena bien para mayor control y es algo que muchas personas, especialmente en la zona norte de Chile, querían hace tiempo, es más bien un tema de imagen, es un tema de apariencia, porque en la práctica no es tan así. Y por eso siempre cuando alguien hace anuncios, especialmente políticos, hay que ver el detalle de las cosas, porque puede sonar bien y uno se puede quedar con el titular, pero si uno ve el detalle no es tan así. Porque aunque están enviando los militares al norte de Chile, le pusieron una serie de controles, pasos previos, que en la práctica hace que estén ahí para desfilar, casi para estar presentes, para mostrar que están ahí, pero no van a tener mucho presencia efectiva. Y dentro de eso, como bien dijo la ministra del Interior, mencionó que los militares no van a ir a la frontera a disparar todo lo que se mueva. Y explicaron que en la práctica van casi como para estar presentes, van a hacer lo mismo que haría tal vez un carabinero o incluso menos. Porque dentro de un proceso que va de la mano con capacitaciones para actividades que no están hechos los militares y que el mismo ejército estaba molesto porque decían que no estaban hechos para esto, se le dijo que claro, van a ir a la frontera, pero le pusieron una serie de pasos antes de que pudieran disparar, incluso si ingresaban personas de manera ilegal al país, que sería un delito en cualquier país. ¿Cuáles son estos puntos? Los siguientes. Tienen que usar de manera disuasiva vehículos militares, porte de armas y despliegue de fuerza. O sea, tienen que mostrarse primero claramente que están ahí, no se pueden esconder. Después tienen que identificarse antes de hacer cualquier cosa, como parte de las Fuerzas Armadas o Policía, y negociar y disuadir. O sea, primero no puedes entrar de manera sorpresiva, alguien está ingresando un narco o incluso personas de manera ilegal, y tienen que primero mostrarse. Después tienen que decir, somos de las Fuerzas Armadas. Tienen que ponerse a negociar con el que entre ilegalmente. Después tienen que lanzar disuasivo de fumígenos. ¿Qué significa eso? Granadas de humo, gas pimienta, etc. No pueden disparar, y si el otro ataca, bueno, ahí no pueden hacer nada. Después, empleo disuasivo de armamento no letal, como bastones, dispositivos electrónicos, proyectiles de pintura, gas pimienta y lacrimógeno y otros análogos. No tiene mucho sentido que envíes militares si los vas a enviar a pelear con un palito, pero eso también se va. Después, si eso no funcionara, o sea, ya intentaron todo eso y de todo esto muy lento y con casos de una persona a la vez,
Empleo de armamento antidisturbios sin disparar a quemarropa ni apuntar directo al rostro, evitar disparar a la parte superior del torso. O sea, apuntar además a parte en específico y no con el armamento militar. Después, si todo eso no funcionara, ahí recién preparar el arma de fuego con una clara intención de usarla. O sea, tiene que apuntarle, no puede disparar, pero tiene que mostrar bien que lo apuntó. Y después no tampoco puede disparar, sino que tiene que dar disparos de advertencia sin apuntar a las personas. Y son los puentes que se hicieron en todos esos pasos, que como se imaginarán es lento y es con, no en casos generales, sino con cada una de las personas, recién ahí se puede disparar. O sea, en la práctica están ahí de decoración. Porque imagínense todo eso. Si no lo hacen, los sancionan e incluso los podrían meter a la cárcel. ¿Qué significaría? Pongámonos en un hipotético. Está el militar ahí, digamos que llegan un grupo, no sé, de 100 personas que quieren ingresar ilegalmente al país o ingresaron por un paso no habilitado. Y primer paso, se muestra todo y después imaginen que se tratan de escapar, que no sería raro, o tratan de ir, por ejemplo, con un auto y pasar de largo. No pueden hacer mucho porque antes de poder empezar a reaccionar tienen que cumplir todos estos pasos y las personas se van a escapar. Y si hacen algo, los pueden sacar de sus cargos y los expulsan o los pueden meter presos. Entonces, todos estos pasos en la práctica lo que ha significado es que van a enviar a los militares a la frontera para estar ahí, pero no van a poder hacer mucho. ¿Y cuál es el sentido de enviarlos, más allá de demostrar que están ahí? Si van a cumplir el mismo rol que cumpliría un funcionario fronterizo cualquiera, o incluso un carabinero. Si uno está enviando, se supone, a las fuerzas armadas a las fronteras porque van a aplicar una política más restrictiva y más dura con respecto al tema migratorio. Pero no es el caso. ¿Cuál es el sentido de enviar militares para cumplir roles de funcionarios públicos cualquiera? Tú los envías para cumplir un rol distinto. Y es por eso que los militares se quejaban tanto con esto, porque es parte de su proceso de capacitación que en la práctica los lleva para estar ahí. No tiene mucho sentido. Por eso hay que quedarse con la información de fondo, no tanto con los titulares, porque es un envío que suena bien y que es un intento también de ganar popularidad del gobierno para mostrarse duro con las materias migratorias, pero si vemos el detalle, están simplemente de decoración presente. Preocupante, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero en medio de todo eso, también se anunciaron reformas carcelarias, porque gracias a filtraciones de la prensa y que el mismo medio de BioBio, de Mochati, confirmó que esto lo preguntaron al interior del gobierno, anunciaron que en el mes de marzo se anunciaría como un marco a preparación para eventualmente la celebración de los 50 años del golpe de Estado, el cierre del penal Punta Peuco, que es un penal especial donde se coloca a violadores de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Está dedicado exclusivamente a eso. Y lo que se observa con respecto a esto es que le preguntaron públicamente, por ejemplo, a un subsecretario del Interior, a Gajardo, en materia de justicia, subsecretario de Justicia, que si es que se iba a cerrar y él dijo que él no ha dado ninguna instrucción de cerrar Punta Peuco y que no le ha llegado nada, pero por lo que dice la prensa, efectivamente ahora no se ha anunciado nada, pero en marzo, según lo que informan, y tiendo a pensar que la prensa cuando dice que tiene estos contactos directos con el gobierno, especialmente BioBio, tienen razón, que esto lo van a anunciar en marzo oficialmente, aunque todavía no han dicho nada. Y ahora, ¿qué es lo que se buscaría hacer? Están hablando de cerrar, no se sabe el detalle. Algunos creen, por cómo se aprobó en el Congreso, que esto se apoyó por una mayoría del Congreso, que significaría convertir Punta Peuco en una cárcel normal. Y eso implicaría que como hay muchas cárceles sobrecargadas, se enviarían presos de otros delitos ahí para poder llenarlos. Y aquellos que están por la violación de derechos humanos ahí, los van a enviar a Colina 1. Que es una cárcel bastante peligrosa y no me sorprendería que los otros presos que están en Colina 1, los que están en Punta Peuco cuando los trasladen para allá, les hagan ciertas cosas que terminen costando en la vida. No sería raro que ocurra esa situación, ¿no? Por cómo es Colina 1. Ahora, más allá de todo esto, me parece positivo que se eliminen estas cárceles especiales. No debería haber esa situación de separación especial. No lo debería haber. Dentro de una cárcel puedes tener distintas secciones, pero una cárcel dedicada al otro, no. Hay una necesidad carcelaria importante, pero no es la única reforma que hay que hacer, que dentro de todo es positiva. Y que tanto el gobierno de Piñera como Bachelet y ahora Boric andaban anunciándolo, pero nunca muchos se atrevieron a hacerlo, sino que también hay que hacer reformas más profundas con respecto a las cárceles. Y en ese caso hay que seguir el ejemplo de Bukele, como lo mencionamos esto en el canal secundario Paralelo Mundial, pero vale la pena mencionarlo aquí también, porque no es solo un tema de Punta Peuco, eso es quedarse con un detalle de una cárcel, sino que hay más allá con el sistema carcelario por completo. ¿Por qué? Porque para que lo tomen en cuenta, el costo de mantener un preso en Chile es altísimo, es brutal. Para el año 2020 costaba 930.000 pesos por preso mantenerlos en una cárcel. 930.000 pesos. Y eso es el 2020. Estamos en el 2023. Ahora probablemente ya cueste más por preso de 1.100.000, 1.200.000. Ha habido inflación, aumentan los costos, una serie de problemas. Y es una brutalidad que sea así. Y al mismo tiempo faltan cárceles. No da abasto.
Tenemos un sistema carcelario que es muy garantista y muchas personas que están libres deberían estar en la cárcel, pero se observa que incluso con eso las cárceles están sobrecargadas, se tienen que crear más. Y por lo que vemos es que hay muchas veces sistemas de concesiones a nivel de cárceles, pero no se hacen más porque es costoso, porque al final es puro gasto. Se tienen a los presos en cárceles que son de pésimas condiciones, ahí colocados simplemente sin hacer nada, y que muchas veces se convierten en antros de difusión de delincuencia, porque te los colocas ahí y llegan criminales a veces de crímenes más bajos, por ejemplo microtráfico, y los colocan en el mismo lugar que los asesinos o los narcos grandes y salen peor de lo que entraron. Son prácticamente universidades o centros educativos de delincuencia lo que se da ahí. Y por eso hay que hacer reformas profundas, tanto para bajar los costos, para que no sea tan caro tener las cárceles, o eventualmente significa una utilidad pública, o sea, generar dinero para las víctimas con ellas, con respecto a estos presos. Y para eso tenemos el ejemplo de Bukele, que ha tenido una política muy exitosa, más allá de las críticas que le quieran hacer algunos con respecto a la delincuencia, y por eso se ha hecho tan famoso a nivel americano. Y lo que hay que tomar en cuenta es que lo que hizo Bukele, copiando el ejemplo estadounidense del Reino Unido, también en parte en Dinamarca, como también de países como Japón, es hacer una serie de reformas. Por un lado, son sanciones mucho más duras en general, y eso es lo correcto. También construyó nuevas cárceles, eso se da, y lo que se podía hacer es cárceles realmente privadas, no concesiones corporativistas como tenemos aquí, y con un sistema de fábrica interna, que es lo que hay en El Salvador. ¿Y qué significa eso? Que lo que se hace es que el preso, en vez de meterlo en la cárcel y que no haga nada, y que al final con ese tiempo libre se junte con otros presos y se dé una masa de creación de más delincuencia, que es lo que ocurrió además con cómo se crearon las maras en El Salvador originalmente, se crearon dentro de las cárceles, y sabemos que dentro de las cárceles se hacen estafas en Chile, como también actúan bandas. Lo que se termina haciendo, y que ha sido muy exitoso, es poner fuentes de trabajo que realmente generan beneficios económicos al interior de las cárceles, y se obliga a los presos a trabajar en ellas para generar una justicia compensatoria. ¿Y qué significa eso? Que los obligas a trabajar, pero eso tendrá un beneficio tanto social como también para las víctimas, como también por el tema de los costos. Porque empiezan a generar en trabajos obligatorios dentro de la cárcel, empiezan a generar utilidades económicas, porque los pones a construir cosas, a generar productos, etc. Y eso hace que el masivo costo que es mantener un preso baje, o incluso a veces se pueda cumplir por completo si producen bien y de manera eficiente. Eso es un punto. Después, parte del dinero que genera puede ir a la víctima del delito o a la familia de la víctima. Y aunque muchas veces los delitos que hacen nunca van a poder ser reparados por completo, porque son cosas mucho más allá que temas monetarios, al menos es alguna compensación que puede obtener la víctima o su familia. Porque lo que tenemos ahora es que hay un criminal, hace un delito y lo meten preso. ¿Y qué pasa en la cárcel? Si es que lo meten preso, porque muchas veces queda libre. Al final lo terminan manteniendo toda la población de este país con los impuestos de los trabajadores, y terminamos pagando personas inocentes a criminales su estancia ahí, que es una brutalidad de dinero por preso. Entonces con esto se paga eso, y parte del dinero puede ir además a las víctimas para compensarlo por los crímenes y abusos que hicieron esos criminales. Eso es importante. Pero también hay un tema de rehabilitación de fondo. Porque cuando tú metes criminales y no hacen nada y están en las cárceles, no van a rehabilitarse. Muchas personas a veces entran en la cárcel y salen y cometen de nuevo delitos. Tampoco saben hacer otra cosa, es la vida que llevan. Pero al hacer los trabajos ahí de manera obligatoria, además van a aprender a hacer un trabajo. Tienen la alternativa de tener un oficio al salir, y al mismo tiempo van a haber generado dinero para mantener esas cárceles y que no sea tan caro a costa del ciudadano común y corriente, y al mismo tiempo para compensar a las víctimas o sus familias de los delitos que hicieron esos criminales. Es una excelente reforma, que por supuesto a la ONU y organismos de derechos humanos no les gusta, pero es lo correcto tanto para el preso por su rehabilitación a través del trabajo, como también para pagar los millonarios costos que significa mantener a un preso por parte de la población civil, que es una injusticia que esté manteniendo personas inocentes a preso, y simultáneamente para compensar a la víctima. Esas son reformas de fondo que hay que hacer. Y estos son detalles. Lo de Punta Peuco es una cárcel, pero el sistema carcelario entero de Chile tiene problemas profundos. Hay que pasar de un sistema corporativista que tenemos ahora a un sistema privado, y en vez de ser esa justicia punitiva sin sentido, a una justicia compensatoria, como es lo que se está aplicando en El Salvador. Pero de todas maneras, ¿qué les parece este anuncio en vivo de militares de Boric? ¿Creen que está bien hecho o está mal? Y al mismo tiempo, la reforma carcelaria que está haciendo, ¿es muy pequeño, suficiente, o hay que hacer reformas al estilo de Bukele para Chile? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Leromi Delte Aguayo Cifuentes, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado
abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.